El Imperio Persa fue una de las civilizaciones más grandes y avanzadas de la historia antigua, pero cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que es poco conocido en comparación con otros imperios como el romano o el egipcio. Esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿por qué nos mienten sobre el Imperio Persa? La historia que se ha contado durante siglos ha minimizado su grandeza, relegándola a las sombras de las conquistas griegas y romanas. Sin embargo, al desentrañar las verdades ocultas, descubrimos un legado impresionante que va mucho más allá de lo que comúnmente se conoce. Vamos a explorar las razones por las cuales esta civilización ha sido injustamente olvidada y lo que esto significa para nuestra comprensión de la historia. En su apogeo, el Imperio Persa abarcaba más de 5,4 millones de kilómetros cuadrados, superando en extensión al propio Imperio Romano. Además, controlaba cerca de la mitad de la población mundial en el año 480 a.C., con 50 millones de personas bajo su dominio. A pesar de estas cifras impresionantes, el Imperio Persa no recibe el mismo reconocimiento que otros imperios. ¿Por qué? La respuesta reside en la narrativa histórica dominada por las potencias occidentales. Durante siglos, la historia se ha escrito desde la perspectiva de los vencedores, y los griegos, que enfrentaron y eventualmente vencieron a los persas en varias batallas clave, se encargaron de contar la historia a su favor. Esta visión parcial ha persistido, dejando de lado los logros y la importancia del Imperio Persa. Este olvido no es casualidad. Es el resultado de un esfuerzo deliberado por parte de quienes dominaban el discurso histórico. Al exaltar las victorias griegas, como la batalla de Maratón, la narrativa occidental minimizó la influencia y el impacto cultural de Persia. Sin embargo, los datos no mienten. El Imperio Persa no solo era vasto en territorio, sino que también fue pionero en muchas áreas que definirían civilizaciones futuras. Además, la manera en que se registraron y conservaron las historias también contribuyó a este olvido. Mientras que los manuscritos griegos fueron cuidadosamente preservados a través de los siglos, muchas de las escrituras persas se perdieron o fueron destruidas en conflictos bélicos. Sin estos registros, la historia del Imperio Persa fue, en gran parte, relegada al olvido. La cultura persa, que se enfocaba en una espiritualidad y un liderazgo que trascendía las preocupaciones mundanas, no promovía el mismo tipo de autoexaltación que se ve en otras culturas. Este enfoque en la trascendencia sobre lo temporal podría haber contribuido a la ausencia de una narrativa imperialista que ensalzara sus propias glorias, permitiendo que otras voces dominaran la narrativa histórica. El ascenso del Imperio Persa comenzó con la figura visionaria de Ciro el Grande, quien en el año 550 a.C. fundó la dinastía aqueménida. Bajo su liderazgo, el imperio no solo se expandió geográficamente, sino que también estableció un modelo de gobernanza que influiría en futuros imperios. Ciro fue conocido tanto por su habilidad militar como por su política de clemencia hacia los pueblos conquistados. Ciro no era un conquistador típico. Después de tomar Babilonia, uno de sus actos más significativos fue liberar a los judíos de su cautiverio y permitirles regresar a su tierra natal. Este gesto de magnanimidad fue registrado en la Biblia y consolidó su reputación como un líder justo y benevolente. La política de Ciro no se basaba en la opresión, sino en la integración y el respeto hacia las diversas culturas y religiones dentro de su vasto imperio. Además de su enfoque humanitario, Ciro estableció una estructura administrativa eficiente que incluía la creación de satrapías o provincias, cada una gobernada por un sátrapa. Esta descentralización permitió que el imperio manejara eficazmente sus vastos territorios, manteniendo la paz y la prosperidad durante generaciones. Este sistema fue tan exitoso que fue adoptado por imperios posteriores, incluidos los romanos. El legado de Ciro también se extendió a la infraestructura del imperio. Bajo su gobierno se construyeron caminos y canales que facilitaron el comercio y la comunicación a través de las regiones persas.
Estas rutas no solo unieron las diversas partes del imperio, sino que también conectaron a Persia con otras grandes civilizaciones de la época, promoviendo un intercambio cultural y económico sin precedentes. El impacto de Ciro y el ascenso del imperio persa no solo moldearon la historia antigua, sino que también dejaron una huella imborrable en la cultura y la política de las civilizaciones futuras. Su legado es un testimonio de un líder que veía más allá de la conquista, hacia un mundo unificado y pacífico, basado en el respeto mutuo y la justicia. El imperio persa no solo fue vasto en territorio, sino que también fue un semillero de innovación y pensamiento avanzado. Uno de los logros más destacados de Persia fue la creación de uno de los primeros documentos de derechos humanos en la historia, el Cilindro de Ciro. Este documento, datado en el año 539 a.C., proclamaba la libertad religiosa, la abolición de la esclavitud y la igualdad de todos los ciudadanos, sin importar su raza o religión. Además de su contribución a los derechos humanos, Persia también fue pionera en tecnología. Los persas fueron los primeros en inventar los yal, una especie de refrigeradores subterráneos que utilizaban la ingeniería avanzada para mantener los alimentos frescos en un clima árido. Esta innovación no solo era práctica, sino que también demostraba un profundo entendimiento de la ciencia y la ingeniería. La influencia de Persia también se extendió a la religión. El zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas del mundo, surgió en Persia y dejó una marca duradera en otras grandes religiones como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Conceptos como el cielo, el infierno, el juicio final y la lucha entre el bien y el mal tienen sus raíces en el zoroastrismo. Los persas fueron responsables de la creación del concepto de paraíso, el cual estaba intrínsecamente ligado a la construcción de sus famosos jardines. Estos jardines no solo eran un refugio de belleza y tranquilidad, sino que también simbolizaban el ideal de armonía entre el hombre y la naturaleza, un tema recurrente en la literatura y la mitología persa. El cilindro de Ciro es quizás uno de los artefactos más importantes y menos conocidos de la historia antigua. Descubierto en 1879 en Babilonia, este cilindro de arcilla contiene una inscripción que ha sido considerada como la primera declaración de derechos humanos en el mundo. Fue creado por Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia en el año 539 a.C. y es un testimonio de su enfoque visionario y humanitario hacia el gobierno. La inscripción del cilindro decreta la liberación de los pueblos oprimidos, la libertad de religión y el retorno de los exiliados a sus tierras natales. Ciro no solo restauró los templos destruidos por los babilonios, sino que también devolvió las estatuas sagradas a sus ciudades de origen. Este acto de respeto hacia las creencias y costumbres de los pueblos conquistados era radicalmente diferente de las prácticas de otros conquistadores de la época, quienes a menudo imponían su propia religión y cultura a las naciones sometidas. El cilindro de Ciro también promueve la igualdad de razas y la abolición de la esclavitud, principios que estaban siglos por delante de su tiempo. En un mundo donde la esclavitud era común, Ciro decretó que todos los pueblos bajo su dominio eran libres y que todos los hombres tenían derecho a la libertad y a la seguridad. Esta declaración sentó un precedente para futuros documentos de derechos humanos y es un testimonio del carácter avanzado y progresista del gobierno persa. La importancia del cilindro de Ciro se ha reconocido en tiempos modernos. En 1971, las Naciones Unidas celebraron el 2500 aniversario de la creación del cilindro, destacándolo como un símbolo de la lucha por la justicia y los derechos humanos. A pesar de esto, muchos aún desconocen su existencia, un reflejo de cómo la narrativa histórica dominante ha oscurecido los logros persas. El cilindro de Ciro no es solo un artefacto histórico, es un símbolo de un liderazgo iluminado y un recordatorio de que los valores de igualdad, libertad y respeto por la dignidad humana no son conceptos modernos, sino que tienen raíces profundas en la historia antigua. Este documento, aunque pequeño en tamaño, tiene un significado inmenso
y es un testimonio del espíritu humanitario que gobernó uno de los imperios más grandes de la historia. Al explorar el cilindro de Ciro, no solo recordamos la grandeza del imperio persa, sino que también nos inspiramos a reflexionar sobre los valores que deberían guiar nuestras sociedades hoy en día. Cuando pensamos en la palabra paraíso, muchas veces nos viene a la mente un lugar de belleza sublime, paz y armonía. Este concepto, que ha sido adoptado por múltiples religiones y culturas a lo largo del tiempo, tiene sus raíces en la antigua Persia. Los persas fueron pioneros en la creación de jardines que no solo eran espacios de belleza natural, sino que también simbolizaban la conexión entre lo divino y lo terrenal. Estos jardines, conocidos como Pairidaeza en persa antiguo, eran meticulosamente diseñados para reflejar la armonía entre el hombre y la naturaleza. El uso de simetría, fuentes de agua y una cuidadosa selección de flora creaban un ambiente que evocaba una sensación de equilibrio perfecto. Para los persas, estos jardines representaban un microcosmos del paraíso celestial, un lugar donde el alma podía descansar y encontrar paz. El concepto de jardín persa tuvo un impacto duradero en otras culturas. A través de las conquistas y expansiones, esta idea fue transmitida a otras regiones, como el mundo islámico y, eventualmente, a Europa. En los jardines islámicos, por ejemplo, podemos ver claramente la influencia persa en el uso del agua como elemento central y en el diseño geométrico que busca imitar la perfección del paraíso. Pero el impacto cultural de Persia no se limitó solo a la arquitectura de jardines. La noción de paraíso se entrelazó con las creencias religiosas y filosóficas, influyendo en la percepción de la vida después de la muerte en religiones como el zoroastrismo, el islam y el cristianismo. La idea de un lugar de paz eterna, recompensando a los justos y piadosos, es un legado directo del pensamiento persa. Al entender cómo Persia definió el concepto de paraíso, ganamos una mayor apreciación por la profunda influencia cultural de este imperio. No se trataba solo de un lugar físico, sino de una representación espiritual que resonaba con el deseo humano de encontrar un refugio de serenidad en medio del caos del mundo. Este legado es un testamento del ingenio y la espiritualidad que impregnaba la vida persa. Imagina un caluroso día de verano en el árido desierto persa, donde las temperaturas pueden alcanzar niveles sofocantes. En este contexto, los antiguos persas desarrollaron una solución ingeniosa, los yakchals. Estas estructuras, que parecen modestas desde el exterior, eran en realidad una maravilla de la ingeniería antigua y una de las primeras formas de refrigeración en la historia. Los yakchals eran enormes cúpulas construidas de un mortero especial conocido como saroo-oj, que consistía en arena, arcilla, claras de huevo, cal y cenizas. Este material era altamente resistente al calor y al agua, permitiendo que los yakchals mantuvieran una temperatura interna lo suficientemente baja como para almacenar hielo y alimentos perecederos durante los meses más cálidos. Pero, ¿cómo lograban los persas mantener el hielo en un clima tan cálido? El secreto residía en la combinación de un diseño arquitectónico inteligente y la comprensión del flujo de aire. Los yakchals se construían parcialmente bajo tierra, aprovechando la temperatura más fresca del subsuelo. Además, se conectaban a canales subterráneos de agua, conocidos como qanats, que ayudaban a mantener el ambiente fresco. Durante los meses de invierno, los persas recolectaban hielo de las montañas cercanas y lo almacenaban en los yakchals. Gracias a su diseño eficiente, el hielo permanecía intacto durante todo el año, permitiendo a las comunidades persas disfrutar de agua fría y conservar alimentos incluso en el pico del verano. Este sistema no solo demostraba una avanzada comprensión de la ingeniería y la física, sino que también reflejaba la habilidad persa para adaptarse y prosperar en un entorno desafiante. El yakchal no solo era una herramienta práctica, sino también un símbolo de la innovación persa. Su legado es una prueba más de que los persas no solo fueron grandes guerreros y gobernantes,
sino también ingenieros y científicos que dejaron una marca indeleble en la historia de la tecnología. Entre los logros menos conocidos, pero igualmente impresionantes del Imperio persa, se encuentra la construcción del Canal de los Faraones, un precursor del moderno Canal de Suez. Este canal, que conectaba el río Nilo con el Mar Rojo, fue una hazaña de la ingeniería antigua que no solo facilitó el comercio y el transporte, sino que también subrayó la ambición y la capacidad de los persas para llevar a cabo proyectos de infraestructura a gran escala. El canal fue inicialmente concebido por faraones egipcios, pero fue bajo el dominio persa que la obra fue completada y perfeccionada. Ciro el Grande y sus sucesores vieron el potencial estratégico y económico de este canal, que permitía a los barcos viajar entre el Mediterráneo y el Mar Rojo sin la necesidad de rodear África. Este atajo era crucial para las rutas comerciales de la época, conectando a Egipto y Persia con las riquezas de Asia. La construcción del canal no fue una tarea fácil. Requirió una mano de obra masiva y la resolución de numerosos desafíos técnicos, como el control del flujo de agua y la eliminación de obstáculos naturales. Sin embargo, la perseverancia y el ingenio de los ingenieros persas garantizaron el éxito del proyecto. El canal permaneció en uso durante siglos, demostrando la durabilidad y el impacto a largo plazo de la infraestructura persa. Además de su importancia económica, el Canal de los Faraones también tenía un significado simbólico. Era una demostración del poder persa y su capacidad para unir territorios y culturas a través de obras monumentales. Este canal no solo conectaba cuerpos de agua, sino que también unía imperios y facilitaba el intercambio de ideas y bienes entre Oriente y Occidente. La construcción del Canal de los Faraones es un recordatorio del alcance de la influencia persa y de su habilidad para llevar a cabo proyectos que cambiaron el curso de la historia. Aunque hoy en día el canal original ya no existe, su legado perdura como una muestra de la visión y la capacidad de los persas para conectar el mundo antiguo de maneras que continúan impactando nuestras vidas. El zoroastrismo, originado en Persia hace más de 3000 años, es una de las religiones más antiguas del mundo y, según muchos historiadores, la primera religión monoteísta conocida. Fundada por el profeta Zaratustra, conocido en griego como Zoroastro, esta religión introdujo conceptos fundamentales que luego influirían en el judaísmo, el cristianismo y el islam. En el corazón del zoroastrismo está el dios Ahura Mazda, el señor de la sabiduría, quien representa el bien absoluto. La religión se basa en la dualidad entre el bien y el mal, con Ahura Mazda como el líder de las fuerzas del bien en constante lucha contra Angra Mainyu, el espíritu maligno. Esta batalla cósmica es central en la fe zoroastriana, donde los seguidores deben elegir entre la verdad, Asha, y la mentira, Drush. Uno de los legados más significativos del zoroastrismo es su énfasis en la moralidad personal y la responsabilidad. Se enseña a los seguidores a llevar una vida honesta, hacer buenas obras y tener pensamientos y palabras puras. Estas enseñanzas morales influyeron profundamente en las religiones abrahámicas, donde encontramos paralelismos en los conceptos de cielo e infierno, ángeles y demonios, y el juicio final. El zoroastrismo también introdujo el concepto del paraíso, un lugar de recompensa eterna para aquellos que vivían de acuerdo con los principios de la verdad y la justicia. Este concepto fue adoptado y adaptado por el cristianismo y el islam, mostrando la profunda influencia que esta antigua religión tuvo en el pensamiento religioso global. Aunque hoy en día el zoroastrismo tiene un número reducido de seguidores, principalmente en la India e Irán, su impacto en la historia religiosa es innegable. La influencia de Zaratustra y sus enseñanzas perdura, no solo en las escrituras religiosas, sino también en la filosofía, la literatura y la cultura popular. El zoroastrismo es un testimonio del espíritu innovador de los persas y su capacidad para influir en la cosmovisión de civilizaciones enteras.
La historia la escriben los vencedores, y en el caso del Imperio persa, gran parte de lo que conocemos ha sido contado desde la perspectiva de sus adversarios, particularmente los griegos. Después de las guerras médicas y las famosas batallas de Maratón, Salamina y Platea, los griegos no solo triunfaron militarmente, sino que también se adueñaron de la narrativa histórica, retratando a los persas como bárbaros y tiranos. La imagen del otro persa como el enemigo de la libertad y la civilización fue construida cuidadosamente por los historiadores griegos como Heródoto y Esquilo, quienes presentaron las guerras contra Persia como una lucha entre la libertad griega y la tiranía oriental. Este discurso no solo justificaba las guerras, sino que también servía para exaltar la cultura griega y sus valores democráticos frente a la monarquía persa. Sin embargo, esta narrativa es una simplificación que oculta la complejidad del imperio persa y su influencia en el mundo antiguo. Los persas, bajo líderes como Ciro el Grande y Darío I, gobernaron un imperio vasto y diverso con un enfoque en la tolerancia religiosa y cultural. En lugar de imponer su cultura y religión a los pueblos conquistados, permitieron que cada región mantuviera sus tradiciones, una política que contrasta con la imagen de despotismo que los griegos promovieron. Este proceso de difamación continuó durante siglos, siendo reforzado durante la Ilustración y más tarde, en la época colonial, cuando historiadores europeos como Montesquieu y John Gillis perpetuaron la idea de que Asia, y particularmente Persia, estaba destinada a la esclavitud y la despotismo, mientras que Europa era la cuna de la libertad. Este etnocentrismo eurocéntrico moldeó la forma en que Occidente percibió a Persia, relegando sus logros y su cultura a un segundo plano. Entender cómo se reescribió la historia persa es crucial para cuestionar las narrativas dominantes y reconocer la riqueza y la complejidad del imperio persa. No se trataba de un imperio bárbaro, sino de una civilización avanzada que dejó un legado duradero en la cultura, la política y la religión del mundo. La batalla de Salamina, librada en el año 480 a.C., es una de las confrontaciones más emblemáticas de las guerras médicas entre Grecia y Persia. Esta batalla naval, donde la flota griega, liderada por Temístocles, derrotó a la flota persa comandada por el rey Jerjes I, ha sido celebrada como un triunfo de la astucia y la valentía griega sobre el poderío persa. Pero, ¿qué tan objetiva es esta versión de los hechos? Los relatos griegos, especialmente los de Heródoto, han mitificado esta batalla presentándola como una lucha épica entre la civilización y la barbarie. En estos relatos, los griegos, aunque en inferioridad numérica, se presentan como héroes que defendían su libertad contra un invasor tiránico. Sin embargo, la realidad de la batalla es más matizada y compleja. Para empezar, el imperio persa no estaba motivado únicamente por la conquista y la dominación. Jerjes I, al igual que sus predecesores, estaba interesado en asegurar las rutas comerciales y consolidar el control sobre las regiones estratégicas del Egeo. La expansión persa hacia Grecia puede entenderse tanto como una estrategia de defensa preventiva como un esfuerzo por integrar las ricas y culturalmente diversas ciudades-estado griegas dentro de su imperio. Por otro lado, la narrativa de la superioridad moral griega ignora las propias tensiones y divisiones internas dentro del mundo helénico. Muchas ciudades-estado griegas, como Tebas, se alinearon con los persas y los conflictos internos entre las polis griegas continuaron mucho después de la batalla. Esta división muestra que la lucha no era simplemente una cuestión de libertad contra tiranía, sino que estaba enredada en complejas dinámicas políticas y económicas. La mitificación de la batalla de Salamina sirvió para establecer un discurso heroico que fue utilizado para fortalecer la identidad griega y, posteriormente, la identidad occidental durante el Renacimiento y la Ilustración. Sin embargo, al centrarnos solo en esta narrativa, corremos el riesgo de perder de vista las contribuciones y la humanidad del lado derrotado. La historia, después de todo, está llena de perspectivas múltiples y contradictorias que merecen ser exploradas.
Durante la Ilustración, un periodo de gran cambio intelectual en Europa, figuras como Montesquieu y John Gillis jugaron un papel crucial en la perpetuación de la imagen negativa de Persia. Montesquieu, en su obra Cartas persas, publicada en 1721, utilizó una Persia ficticia para criticar las instituciones y costumbres europeas, pero en el proceso también reforzó estereotipos negativos sobre los orientales, presentándolos como despóticos y decadentes. Este estereotipo fue ampliado por John Gillis, un historiador escocés del siglo XVIII, quien argumentaba que los persas representaban una amenaza para Europa debido a su supuesto despotismo asiático. Gillis afirmaba que las victorias griegas sobre Persia eran un triunfo de la libertad sobre la esclavitud, una narrativa que simplificaba y distorsionaba la realidad histórica para ajustarse a las necesidades ideológicas de su tiempo. Otro influyente difamador de Persia fue George Nathaniel Curzon, un miembro del Parlamento británico y diplomático que, tras viajar por Persia en el siglo XIX, describió al país como una tierra en declive, gobernada por líderes incapaces. Curzon veía a Persia como un ejemplo de la inevitable decadencia oriental, una percepción que justificaba la intervención colonial y el dominio europeo en la región. Estos escritores y pensadores no solo reflejaban los prejuicios de su tiempo, sino que también ayudaron a consolidarlos en la mente del público europeo. Al retratar a Persia como una antítesis de los valores europeos de libertad y progreso, establecieron una dicotomía cultural que ha perdurado hasta nuestros días. Esta visión sesgada y etnocéntrica distorsionó la comprensión occidental del Oriente y sus civilizaciones. Es fundamental reconocer que estas representaciones no eran solo opiniones individuales, sino parte de un discurso más amplio que sirvió para justificar la expansión colonial y el dominio europeo en Asia. Al difamar a Persia y otras civilizaciones orientales, los pensadores europeos contribuyeron a crear una imagen del Oriente como un lugar de atraso y tiranía, necesitado de la civilización occidental. Persépolis, la majestuosa capital del Imperio persa, no solo era el centro administrativo del imperio, sino también un símbolo de su grandeza y sofisticación cultural. Fundada por Darío I en el año 518 a.C., Persépolis fue diseñada para mostrar el poder y la riqueza del imperio a través de sus imponentes palacios, amplias terrazas y elaboradas esculturas. Sin embargo, este símbolo de poder fue brutalmente destruido por Alejandro Magno en el 330 a.C., un acto que marcó el comienzo del fin del imperio persa. La quema de Persépolis fue vista por muchos como un acto de retribución por la invasión persa de Grecia y la destrucción de Atenas un siglo antes. Alejandro, según algunas fuentes, ordenó la destrucción en un arrebato de embriaguez durante una celebración. Sin embargo, más allá de las posibles motivaciones personales, este acto fue un poderoso golpe simbólico contra el corazón del imperio persa. La destrucción de Persépolis no solo fue la demolición de una ciudad, sino también un intento de borrar la memoria cultural de un imperio que había dominado gran parte del mundo conocido. Los archivos, las obras de arte y las inscripciones que documentaban siglos de historia persa fueron reducidos a cenizas, y con ellos se perdió una parte significativa del legado cultural de la humanidad. Sin embargo, la historia de Persépolis no terminó con su destrucción. Los arqueólogos modernos han trabajado durante décadas para desenterrar y restaurar lo que queda de esta antigua ciudad, revelando no solo su impresionante arquitectura, sino también la sofisticación y la complejidad de la civilización persa. Cada hallazgo arqueológico ofrece una ventana al pasado y ayuda a reconstruir una historia que fue casi obliterada por la conquista. Persépolis sigue siendo un símbolo potente de la grandeza del imperio persa y de la fragilidad de la memoria cultural. La historia de su destrucción nos recuerda que la civilización no es solo una cuestión de poder militar o territorial, sino también de preservación cultural y reconocimiento del valor de las diferentes formas de vida y pensamiento. La quema de Persépolis por Alejandro Magno es un acto que ha sido interpretado de múltiples maneras a lo largo de la historia.
Algunos lo ven como un arrebato impulsivo, otros como un acto deliberado de venganza. Sin embargo, más allá de estas explicaciones inmediatas, existen razones políticas más profundas detrás de este evento que merece ser explorado. Alejandro Magno había conquistado gran parte del imperio persa y con la quema de Persépolis buscaba enviar un mensaje claro. El poder persa había sido destruido y el dominio griego había llegado para quedarse. Al destruir la capital simbólica del imperio, Alejandro no solo marcaba el final de una era, sino que también intentaba erradicar cualquier esperanza de resurgimiento persa. Este acto también tenía un componente psicológico. Alejandro quería desmoralizar a los persas y mostrar a sus propios soldados y aliados que su conquista estaba completa e irrevocable. La destrucción de Persépolis fue un golpe a la identidad cultural persa y un intento de eliminar las raíces mismas de su orgullo y herencia. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que la quema de Persépolis fue también una estrategia para consolidar el control sobre sus propios hombres, muchos de los cuales estaban cansados de la larga campaña militar y deseaban regresar a sus hogares. Al permitir o incluso alentar la destrucción de la ciudad, Alejandro pudo haber canalizado la frustración y el descontento de sus tropas hacia un objetivo externo, manteniendo así la cohesión de su ejército. Además, la quema de Persépolis sirvió como una advertencia a otras ciudades y naciones que aún podrían haber resistido la expansión de Alejandro. Era una muestra de lo que les podría ocurrir si se opusieran a su dominio. Este acto, aunque devastador, fue una táctica de intimidación efectiva que facilitó la consolidación de su imperio. La quema de Persépolis es, por lo tanto, un evento cargado de significados múltiples y complejos. No fue solo una simple acción de destrucción, sino un movimiento calculado que refleja las tensiones y ambiciones del contexto político de la época. A través de este acto, Alejandro Magno no solo destruyó una ciudad, sino que también intentó borrar un capítulo de la historia que aún hoy intentamos recuperar. La historia de las civilizaciones antiguas a menudo depende de los documentos que sobreviven al paso del tiempo. En el caso del Imperio Persa, la destrucción de sus manuscritos y registros ha sido una pérdida incalculable para la humanidad, privándonos de una comprensión más completa y matizada de su cultura, política y sociedad. Durante siglos, los textos persas fueron escritos en materiales perecederos como papiros y cuero, que eran vulnerables a la destrucción durante los conflictos bélicos y los cambios de poder. La conquista de Persia por Alejandro Magno y la posterior dominación griega y romana significaron que muchos de estos textos no solo fueron perdidos, sino activamente destruidos o ignorados. Sin estos manuscritos, la visión que tenemos del imperio persa proviene en gran medida de fuentes externas, principalmente griegas, que no siempre fueron imparciales o precisas en sus representaciones. Estas narrativas tienden a glorificar a los griegos y demonizar a los persas, perpetuando una visión sesgada que ha moldeado la comprensión occidental de esta civilización. La pérdida de los textos persas no solo afectó la preservación de su historia política, sino también de sus logros en áreas como la ciencia, la medicina, la filosofía y la literatura. Los persas eran conocidos por su profundo conocimiento y sabiduría en estos campos, y la destrucción de sus escritos significa que gran parte de este conocimiento se ha perdido para siempre. A lo largo de los siglos ha habido esfuerzos por reconstruir lo que se ha perdido, a través de la arqueología y el estudio de las pocas inscripciones y documentos que han sobrevivido. Sin embargo, estas piezas fragmentarias solo ofrecen un vistazo parcial a una civilización que una vez floreció con gran sofisticación y riqueza cultural. La destrucción de los manuscritos persas es un recordatorio sombrío de cómo el control de la narrativa histórica puede moldear nuestra percepción del pasado. La pérdida de estos documentos no solo fue una tragedia para Persia, sino para toda la humanidad, que ha sido privada de un legado que podría haber enriquecido nuestra comprensión del mundo antiguo.
Uno de los mitos más persistentes en la historia occidental es que el imperio persa representaba una amenaza directa a la democracia griega y, por extensión, a los ideales de libertad y autogobierno que ésta representaba. Esta narrativa, popularizada por los historiadores griegos, ha perdurado durante siglos, alimentando una visión distorsionada de la relación entre estas dos grandes civilizaciones. Es cierto que las guerras médicas pusieron a los griegos en conflicto directo con Persia, pero es un error simplificar estos enfrentamientos como una lucha entre libertad y tiranía. De hecho, muchas ciudades-estado griegas que se unieron a Persia lo hicieron voluntariamente, atraídas por la promesa de autonomía y protección que ofrecía el imperio. Esto contradice la idea de que Persia estaba decidida a destruir la democracia en Grecia. Además, la democracia griega no era un concepto universalmente aceptado, ni siquiera dentro del mundo griego. Esparta, una de las principales potencias de la época, era una sociedad militarista y esclavista, muy lejos de los ideales democráticos de Atenas. En este sentido, es engañoso presentar las guerras contra Persia como una defensa de la democracia, cuando muchas de las polis griegas no la practicaban. Los persas, por su parte, no mostraban un interés particular en imponer un sistema de gobierno específico a los territorios que controlaban. Su enfoque era pragmático. Mientras las ciudades y regiones se mantuvieran leales y pagaran tributo, se les permitía gobernarse de acuerdo con sus propias costumbres y leyes. Esto incluía la práctica de la democracia en las ciudades-estado griegas de Asia Menor, bajo dominio persa. Este mito de la amenaza persa fue utilizado por los griegos y más tarde por los romanos y europeos para justificar una narrativa en la que Occidente era el bastión de la libertad contra la tiranía oriental. Sin embargo, esta interpretación simplista ignora las complejidades de las relaciones entre Grecia y Persia y minimiza la influencia positiva que el imperio persa tuvo en el desarrollo de la civilización occidental. Desmontar este mito es importante para entender que la historia no es una simple batalla entre el bien y el mal, sino una serie de interacciones complejas entre culturas que, en muchos casos, se influyeron mutuamente de maneras profundas y significativas. Reconocer esto nos permite tener una visión más equilibrada y justa del pasado. La caída del imperio persa a manos de Alejandro Magno en el 330 a.C. marcó el fin de una era de esplendor y la pérdida de un legado cultural que, si hubiera perdurado, podría haber cambiado el curso de la historia mundial. Con la desaparición de Persia como potencia dominante, el mundo perdió no solo un imperio vasto y diverso, sino también las innumerables posibilidades de un futuro moldeado por su influencia. Una de las pérdidas más significativas fue la desaparición de un modelo de gobernanza que valoraba la diversidad cultural y la tolerancia religiosa. Bajo el dominio persa, diversas etnias y religiones coexistían en relativa armonía, algo que contrasta con la homogenización cultural que a menudo se asocia con la expansión del imperio griego y más tarde romano. Este enfoque podría haber servido como un modelo alternativo para la construcción de imperios y naciones en los siglos posteriores. Además, el colapso del imperio persa significó la interrupción de importantes avances científicos y tecnológicos. Los persas eran conocidos por su habilidad en la ingeniería, la astronomía y la medicina, y su caída resultó en la pérdida de centros de conocimiento que podrían haber continuado impulsando el progreso humano. Si estas tradiciones hubieran sido preservadas y desarrolladas, es posible que la historia de la ciencia hubiera tomado un rumbo diferente. El impacto cultural también fue profundo. La literatura, el arte y la filosofía persa fueron eclipsados por la cultura griega, que se difundió a lo largo del imperio de Alejandro. Sin embargo, si Persia hubiera mantenido su influencia, es probable que hubiéramos visto un intercambio cultural más equilibrado, con una mayor presencia de la sabiduría y el arte persa en el mundo mediterráneo y más allá. La caída de Persia también privó al mundo de una visión espiritual única. El zoroastrismo, con su énfasis en la lucha entre el bien y el mal y su promesa de un juicio final, influyó en muchas religiones posteriores, pero su impacto podría haber sido aún mayor si Persia hubiera continuado siendo un centro espiritual prominente.
Y si quieres saber más sobre toda la historia desde la fundación del Imperio Persa, mira este vídeo. Nos vemos allí.